Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 16. Y lo leemos de memoria todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse bendiciendo a Dios, glorificando a Dios con todo su corazón. Aleluya. Gracias te damos, Señor. El día de ayer estaba meditando en Dios. No estaba meditando en su palabra, sino estaba meditando en Dios. Y por un momento quise entender y comprender lo que Dios siente ante la tragedia humana. Porque siempre la pregunta es patente, casi en la mayoría de las personas. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y yo traté de ver a través de los ojos de Dios y de comprender. Era como que me ponía en su lugar para entender, por ejemplo, las guerras. Porque desde que el hombre pecó, empezaron las guerras. Por diferentes razones, por territorio, por poder, por ambiciones. Y cada vez se fueron generando más y más y más guerras, como dice el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso no es de vuestras pasiones que batallan en vuestras almas? Entonces yo me puse a pensar y trataba de ver cómo Dios veía las muertes, sobre todo en las guerras. Hombres que morían atravesados por una espada, mutilados, quemados vivos. Y el grito de ellos, la desesperación de ellos, algunos invocando a Dios y verlos caer, ver mujeres asesinadas cuando entraban a esos pueblos, a esas naciones, las invadían y mataban a las mujeres, mataban a los niños. Y los gritos de terror, de dolor, de angustia, de toda esa gente de la antigüedad. Y cómo a través del tiempo han seguido las guerras ya más sofisticadas técnicamente en armamento. Y vemos cómo un avión puede lanzar un misil que borra del mapa todo un pueblo. Y ver gente sepultada por los escombros y que no mueren en el acto tal vez, sino que en su dolor, mutilados, miran hacia el cielo. Y yo decía, ¿cómo Dios ve eso? Que nosotros no lo vemos. Tal vez lo vemos en películas, pero no hemos vivido nunca en carne propia lo que es una guerra, lo que es la crueldad, que violan a las mujeres, que matan a los niños, a los ancianos, que no tienen misericordia, que con un lanzallamas pueden incendiar personas que están dentro de algún lugar, soldados que mueren dentro de un tanque quemado por una granada. Entonces, ¿cómo Dios ve eso? ¿Y qué siente Dios al ver eso? También me imaginaba las diferentes tragedias. Cuando un avión va cayendo vertiginosamente
y todos los pasajeros dentro de ese avión están desesperados porque saben que van a morir. O en un barco cuando se hunde y las personas saben que van a morir. No importa cuánto sepan nadar, ante un mar embravecido es terrible. Los mismos discípulos dijeron: Señor, despierta que perecemos. Entonces, a lo que voy es a todos esos accidentes, esas desgracias, igualmente los terremotos, donde caen casas, edificios completos con gente adentro. Y como ellos en su desesperación gritan, claman a Dios, pero mueren sepultados. Y algunos enterrados vivos mantienen por horas vivos, pero luego mueren. Y durante ese lapso tratan ellos de aferrarse a la vida, ¿no? Es lo que quiero pensar bien, es cuán angustioso y cuán doloroso es para esa persona enfrentar esa magnitud de dolor. Y entonces, desde ese punto de vista, trato de comprender lo que Dios puede sentir, porque uno se pregunta por qué Dios no interviene, por qué Dios no hace algo para evitar esta situación. Y entonces, ¿cómo ve Dios esas muertes? Esas muertes de pequeños que los degollan y son niños. ¿Y cómo ve Dios desde el cielo todo eso? A través de los años, año tras año en el mundo hay todo tipo de crueldad, secuestradores, sicarios, terroristas, gente que hace explotar una bomba, una dinamita y vuelan en pedazos familias. ¿Cómo Dios ve y siente eso? Entonces me vino a la mente este verso. Yo siempre pensé, amado hermano, cuando leía este versículo, siempre pensé que Dios nos quería librar del infierno, que nos quería librar de la condenación eterna, ¿no? Siempre lo he visto así y de hecho lo es. Dios nos quiere librar del infierno, de la condenación eterna. Pero hay algo más. Hay algo más que tal vez a simple vista no nos damos cuenta en este versículo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Dios envió a su único hijo para salvarnos de nosotros mismos. Porque como dice la Biblia, el hombre es malo desde su juventud. Perverso y engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. No contenderá más mi espíritu con el hombre, porque este es malo desde su juventud, dice la Biblia. Entonces, vemos que el ser humano es el que genera toda esta tragedia. No es Dios, es el ser humano en su ambición, en su desequilibrio, en su borrachera, en el mundo perdido en que se encuentra. Y destruye, mata, se producen guerras a veces incoherentes, que no tienen sentido, pero el odio de un rey hace que mueran miles y miles de personas, entre soldados y civiles. Y Dios no interviene por una simple razón. No es porque Él se complazca en esas muertes. Yo pienso que Dios siente mucho dolor. Él está presente en ese momento. Cuando nosotros caminamos por las calles o estamos en nuestros hogares o en el centro de trabajo, de estudio, por donde quiera que estemos, Dios nos ve.
Dios está mirándonos, está presente, está pendiente. Dios, en su capacidad como Dios, no dice, bueno, a los peruanos un par de horas los voy a dejar porque tengo que preocuparme por los coreanos. A todos nos ve al mismo tiempo. A todos nos observa al mismo tiempo. Por eso les digo que Él está presente en las tragedias, que estamos hablando de eso, de las tragedias, de la angustia, del dolor. Y Él siente dolor. A Él le duele en su corazón, porque Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Somos de Él. Y a Él le duele ver a los hombres con esa maldad dentro de ellos, engañados por el diablo, arrastrados por fuerzas tenebrosas que los inducen al mal. Y Dios lo ve, Dios lo contempla. Y entonces, ¿por qué no interviene Dios? Por una sencilla razón: el libre albedrío. Porque el hombre y la mujer tienen un libre albedrío, una voluntad propia, una capacidad de decidir por sí mismo lo que quiere, lo que desea, una razón por la cual opta por estar en un espacio que puede ser complicado. El hombre lo decide, la mujer lo decide. Nadie le obliga. Nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere hacer. Nadie. Ni un rey. Nadie. El hombre es el que decide. Han habido mártires, no solamente de personas que no conocieron a Dios y que murieron por su patria o murieron por su familia. Han habido mártires sirviendo a Dios y murieron de las formas más terribles: despellejados vivos, quemados en un madero vivos, como murió Juan Hus, un hombre de la época de la Edad Media, que sirvió a Cristo y por causa de Cristo lo quemaron vivo. Y otros muchos más mártires, como el primer diácono de la iglesia primitiva, Esteban, al cual lo apedrearon y lo mataron. Y fue el primer mártir, y Dios estaba allí contemplando. Entonces uno se pregunta, bueno, yo entiendo que de la gente que no conoce a Dios hay un libre albedrío y una voluntad propia, pero de los cristianos, que Dios no interviene en los cristianos porque Dios no los defiende, porque Dios no los guarda. Por supuesto que lo hace, pero no en todos los casos. Porque la muerte en los cristianos no es de terror, no es de angustia, no es de dolor. La muerte en un cristiano es ganancia. Lo que espera después de la muerte es glorioso. Solo los verdaderos cristianos pueden entender que la muerte no le es terrorífico, sino más bien le abre la puerta a la gloria eterna preparada por Dios para nosotros. Por eso Dios dice que Él ama la muerte de los santos. La muerte de un santo, la muerte de un creyente es de gran victoria, aunque parezca incoherente, pero no lo es. Pero la muerte de un pecador, de una persona cualquiera que no conoce o no ha conocido a Dios, la palabra, sí es una tragedia muy grande. Sí es una tragedia.
Y Dios no interviene porque el hombre ha escogido su camino. Nosotros a veces pasamos situaciones muy difíciles porque nosotros escogimos eso. Usted se metió con un hombre que ya sabía que era difícil. Usted lo escogió y usted sufre con ese hombre. Usted escogió una mujer sabiendo de antemano que era complicada y usted sufre con esa mujer. Y usted clama y usted ora, pero Dios dice, pero tú le escogiste. Tú quisiste. Tú fornicaste. Tú le hiciste un hijo. Tú forzaste. Forzaste la puerta, forzaste la entrada. ¿De qué te quejas ahora? Son las consecuencias. Y en las consecuencias hay que entender, amado hermano, porque hay gente que no lo entiende, gente cristiana que no lo entiende. En las consecuencias se pueden sufrir años. Hay consecuencias que se sufren años aún siendo cristianos, aún habiéndonos arrepentido. Pero lamentablemente los pasos que dimos antes o durante el cristianismo fueron fatales y nos han traído consecuencias de años. Hay gente que sufre por años porque tomaron una mala decisión. Y eso, cuando ellos oran, cuando ellos ven el panorama, dicen, Señor, ¿por qué? Dicen, que no entiendo, ¿por qué sufro? ¿Por qué padezco? ¿Por qué me siento así? Y Dios dice, yo nunca quise eso para ti. Yo jamás busqué tu tristeza, ni tu dolor, ni tu soledad, ni tu angustia, ni nada. Mis pensamientos siempre han sido pensamientos de bien, dice en su palabra. Pensamientos de bien y no de mal son los que yo tengo para mi pueblo, dice Dios. Dios jamás ha querido vernos sufrir, pero ¿cómo puede Dios impedir las decisiones alocadas, temerarias que nosotros tenemos? Nosotros tomamos decisiones. No es Dios el que toma las decisiones por nosotros. Somos nosotros. Nosotros decidimos qué grado de espiritualidad tener. Nosotros lo decidimos, no es Dios. Dios siempre está presto a bendecir. Está presto a levantar, está presto a ponerte en alto, está presto a brindarte con su gracia, está presto a dotarte de herramientas y de dones espirituales, está presto a usar tu vida con poder. Todo eso Dios lo ha establecido en su palabra para nosotros. Está allí para nosotros y lo ha hecho comprensible. Pero somos nosotros los que decidimos qué grado espiritual tener. Somos nosotros si decidimos despojarnos del viejo hombre o no. Son nuestras decisiones, nuestro libre albedrío. Pero Dios ha dejado su palabra. Él ha dejado su palabra. Y Él dice, mi palabra no caerá por tierra, no importa cómo tú pienses o lo que tú hagas. Tú jamás harás caer por tierra mi palabra. Porque mi palabra no volverá vacía. Cumplirá el propósito para el cual yo la he enviado, dice Dios. Hace poco en el WhatsApp de la iglesia envié un video de un hombre que murió su hijo. Y él tiene expresiones duras contra Dios. Él dice, eres un Dios cruel.
te pedí, te clamé por mi hijo y al final murió. Como diciendo, ¿qué clase de Dios eres? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu bondad? ¿Por qué murió mi hijo? Eres un Dios cruel. Él estaba herido contra Dios y seguro lo está hasta ahora. Pero lo que él nunca entendió y tal vez nunca lo comprenda es que Dios también perdió un hijo y murió de la forma más despiadada y cruel, siendo bueno, siendo inocente. Bendito sea el nombre del Señor. Dios sabe lo que es el dolor de perder un hijo, porque Él vio morir a su único hijo, al que se sentaba siempre a su diestra, al que en esencia es Dios junto con Él y el Espíritu Santo, aquel que es el creador de todas las cosas, aquel que es llamado la palabra viviente, el verbo de vida. Los ángeles nunca pudieron entender por qué el Señor se levantó del trono, se quitó su corona, dejó su cetro, se quitó sus ropas reales y vino a este mundo para ser hombre, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo y se hizo siervo de los hombres. Los ángeles nunca pudieron entender algo así. Pero de tal manera amó Dios al mundo. Dios no está contando cuentos ni está hablando mentiras cuando Él dice de tal manera amó al mundo. A ese mundo al cual Él ve morir de manera violenta, trágica, en guerras o en cualquier otra forma trágica en que muere la gente. Y Él ve el dolor, Él siente el dolor, Él siente el lloro, la angustia. Pero ellos, cuando Dios se quiso acercar por medio de su Hijo, lo rechazaron. Nosotros tenemos familiares que han venido al templo, que han escuchado la palabra de Dios, que usted le ha hablado, pero ellos no quieren saber de Dios. Ellos les gusta su mundo, su vida. A ellos viven como si el tiempo no se fuera a acabar en ellos. Y no se dan cuenta, no solamente es el tema de que mueran, porque al final de cuentas todos vamos a morir. Es el tema de las consecuencias. Ellos no se dan cuenta que cada día exponen sus vidas a consecuencias terribles. Su manera de pensar, la forma en que influyen sobre ellos en la calle, en los amigos, los compañeros, los maestros de universidad, las ideas que les meten, las filosofías que traen y una serie de cosas, de placeres y cosas vanas que le meten en el corazón, en la mente, y los vuelven irrespetuosos a sus padres, los vuelven rebeldes, los vuelven placenteros en sus pecados. Y ellos no entienden qué tipo de consecuencias van a arrastrar por años. No lo entienden. Hasta que les llega la consecuencia, entonces lloran, gritan, y los padres se preocupan y quieren ayudarle a la familia de alguna manera. Se meten a la droga, se meten al alcohol, se meten a la delincuencia, caen presos y los padres tienen que pagar fortunas de dinero para poder sacarlo. Y no es inocente, es culpable. Los padres
padres dicen, no, yo conozco a mi hijo es incapaz. Lo que pasó es que lo involucraron. No es inocente. Si estaba metido con esa gente, no es inocente. El mismo dicho popular lo expresa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Lo dice la gente del mundo. No es un pasaje bíblico, pero es una verdad. Si él está preso porque estuvo involucrado con un grupo de personas, entonces no es inocente, es culpable. Porque un inocente no se mezcla con esas personas. Pero para nosotros los padres, creeremos siempre que nuestros hijos son puros y santos y que son inocentes. Y no lo son. Toda persona que no ha entregado su corazón a Cristo no es inocente de nada, hermano. Nosotros cuando no conocíamos al Señor tampoco fuimos inocentes. Éramos culpables, estábamos perdidos. Éramos pecadores. Así lo son nuestros hijos que no han aceptado a Cristo. Así son las esposas que no han aceptado, los esposos, los padres, los abuelos, los hermanos, los cuñados, los tíos, los suegros que no han aceptado a Cristo. No tienen inocencia ninguna. Son pecadores. Y el pecador hace por naturaleza lo malo. Nosotros siendo cristianos tenemos lucha, tenemos batalla contra nuestra carne, contra las tentaciones, contra lo malo. Nosotros batallamos. Imagínense uno que no tiene a Cristo. Es pecador por naturaleza. Pero hay algo. Porque el amor y la bondad de Dios se extiende. Dios extiende, hermano, su misericordia de alguna forma para salvar. Y dentro de todo lo que Dios ha establecido algo que ya eso realmente no tiene nombre para poder dignificar y magnificar la gloria de Dios. La intercesión. Dios ha establecido la intercesión como una herramienta de misericordia para el pecador que está cercano a ti, tu familia pecadora. Cuando tú clamas por ellos, Dios extiende su misericordia de protección y no le permite al diablo matarlo, a pesar de que merece morir. Pero no le permite, porque hay alguien clamando. Y lo demostró Cristo con Pedro. Cuando le dijo Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la intercesión, la oración, sea por los nuestros o por aquellos que no son nuestros, es un arma que Dios tiene y que Dios usa para extender su misericordia sobre esas personas. Y luego viene la palabra. La predicación de la palabra de Dios. El mensaje de Dios. Para convertir el corazón de los pecadores a Cristo. La oración e intercesión y la palabra de Dios.
La gente se salva por la locura de la predicación. Por eso pude entender cuando decía, ¿qué sentirá Dios? Dios siente dolor, tristeza, ver morir a la gente de formas trágicas. Pero también Dios muestra su amor, enviando a su único hijo. Dios dice, a pesar de que ustedes tienen un corazón malo, duro como la piedra, y son sin entendimiento, sin embargo, le abro las puertas del cielo por medio de mi Hijo Jesucristo. Todo el que en Él cree tendrá vida eterna. Y no solamente será libre de la condenación eterna, será libre de ti mismo, de ti misma. Porque tú planteas decisiones que van contra ti mismo, que te hunden, que te desgracian la vida, que te traen consecuencias. Y Dios nos libra de nosotros mismos, porque hace morir al viejo hombre para que surja uno nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. No hay nadie más bueno y generoso que Dios. No podemos dudar de su amor, de su misericordia. Inclina tu rostro. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy comienza a pensar qué grado espiritual tú quieres tener. Comienza a pensar si lo que estás haciendo o lo que vas a hacer o lo que quieres hacer, realmente Dios lo aprueba o no. Si la vida que estás llevando es correcta o no. Si tu libre albedrío te está arrastrando a cosas malas o te está llevando a los pies de Cristo. Si hay alguien en esta noche que diga, pastor, ore por mí. Quiero postrarme a los pies de Cristo. Quiero que su sangre me limpie. Quiero ser santificado. Quiero ser bendecido por Dios. Entonces levanta tu mano derecha ahí donde estás. Yo oraré por ti. Hay una vida puesta en pie. Si alguien más quiere ponerse de pie para orar por usted. Dios bendiga todas estas vidas. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Deja de cuestionar a Dios. Cuestiónate a ti mismo, a ti misma. Porque Dios es bueno y Dios está sentado en su trono de gloria. Él es inconmovible. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es perfecto, Él es justo, Él es bueno y Él es santo. Nosotros somos los que nos equivocamos. Nosotros somos los del orgullo. Nosotros somos los que queremos hacer lo que nos conviene, lo que queremos en nuestros placeres mundanales. Pero Dios no quiere eso para ti ni para mí. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere verte enfermo y llorando y sufriendo con temores, con temblores. Dios no quiere eso. Dios quiere lo mejor para ti. Ha preparado un camino hermoso para nosotros. Toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas.
Padre, en el nombre de Jesús, no hay otro Dios más grande, sublime y hermoso como tú, oh Dios. Padre de todos, Dios de todos, juez de todos, alto y sublime. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, por nuestro Señor y Salvador, y por tu Espíritu Santo que nos cobija. Gracias. Cada vida que se puso de pie anteriormente, Señor, han entendido este mensaje, han comprendido quién tú eres, y hoy ellos se acercan a ti, descartando sus pensamientos malos y echando a un lado decisiones que tal vez están por tomar, que no están acordes con tu voluntad. Padre, todo aquel que responde a tu palabra, todo aquel que toma tu palabra como algo bueno para sus vidas y se pone en pie delante de ti, Señor, que cada una de estas personas sean liberadas, sean bendecidas, sean santificadas y sean perdonadas de todos sus pecados. Límpialos de todo pecado, límpialos de todo mal. Que tu palabra no solamente genere arrepentimiento, sino que enriquezca el conocimiento en el corazón y en la mente de ellos, para que maduren, para que ellos puedan seguir tus pisadas con madurez, con entendimiento. Como tú dices en tu palabra, que haya un culto racional con entendimiento. Bendice sus vidas, desbarata las obras satánicas, rompe cadenas y ataduras como siempre se te pide, y sana sus cuerpos enfermos de tumores. Libéralos de tumores, de quistes, de hernias. Libéralos, Señor, de infecciones. Libéralos de bacterias, de virus que están, Dios mío, tomando control de sus órganos, de su hígado, de sus riñones, de sus pulmones. Tócalos, límpialos, así como limpia su alma con la sangre de Cristo. Por las llagas de Cristo limpia sus cuerpos de todo aquello que puede dañar cada uno de sus órganos o extremidades. Tócalos y sánalos, Señor. Libértalos de todo vicio, libértalos de toda maldad, en el nombre de Jesús. Que tu gracia sea derramada sobre ellos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. ¡Aleluya! Cristo vive para siempre. Gracias, Señor. Aleluya.